Bueno, muy buenas noches, los saluda su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús, 100% pentecostal del nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Sean todos bienvenidos, sean bienvenidos mis amigos trinitarios, mis amigos dualistas, mis amigos católicos, mis amigos divinitarios. Bueno, sean todos bienvenidos a este su canal, el canal Pentecostal, la unicidad, la única verdad de Dios. Bueno, mi hermano, aproveche por favor y vaya dándole el me gusta, vaya dándole me gusta a la conferencia en esta noche. Por favor, vaya dándole me gusta, ¿sí? Y comparta hoy la conferencia. Hoy vamos a dar respuesta a una inquietud de un amigo trinitario. Me imagino que el amigo en cuestión que ha posteado algo, me imagino que el amigo es trinitario. ¿Por qué? Porque él ha preguntado algo y yo quisiera hoy responderle esa duda que él tiene. Vamos a mirar cuál es la duda que el amigo tiene y así poder hoy, ¿sí? Así poder hoy también ustedes, mis hermanos, aprendan algo nuevo en esta noche, ¿sí? Aprender algo nuevo. Importante aprender algo nuevo todos los días. Qué importante es aprender algo nuevo todos los días. Y me encanta a mí, de verdad. Me encanta a mí poder enseñarles algo nuevo a todos ustedes. Bueno, el amigo José Maldonado, hace un tiempo atrás, ha posteado algo en Facebook y él como que hace una pregunta. Dice, hay un texto bíblico donde Jesús diga literalmente que Él es Dios Padre. Hay un texto bíblico donde Jesús diga literalmente que Él es Dios Padre. Bueno, hoy quisiera responder a esta inquietud. Dado que los amigos trinitarios, ¿sí? Dado que los amigos trinitarios, los amigos binitarios, testigos de Jehová, católicos, trinitarios evangélicos, trinitarios católicos, todos preguntan lo mismo. Dame un texto bíblico donde Jesús diga que Jesús diga literalmente que es el Padre. Bueno, la verdad es que no hay un solo texto bíblico donde Jesús diga literalmente yo soy el Padre, ¿sí? No hay un solo texto bíblico y espero que los amigos que les gusta recortar los videos digan el por qué la escritura no muestra un solo texto bíblico donde Jesús diga literalmente que Él es el Padre. Sí, existen varias razones por las cuales Jesús no dijo que Él era el Padre. Varias razones. Podemos enumerar tres. Vamos a enumerar tres. La primera razón, ¿sí? La primera razón por la cual Jesús nunca dijo que Él era el Padre, nunca lo dijo así, yo Jesús soy el Padre, no, así no lo dijo, ¿sí? ¿Por qué Jesús no lo dijo así, de esa manera? Pues ya lo dije que hay varias razones. Una de esas razones la vamos a encontrar, por favor, en Isaías. Vamos a mirar Isaías, por favor, Isaías capítulo 42. Una de esas razones la encontramos en Isaías capítulo 42, que a la letra dice, ¿por qué Jesús no admitió literalmente que Él fuera el Padre? ¿Por qué no lo admitió literalmente? Vamos a mirarlo. Isaías en el capítulo 42, el siervo de Jehová dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en que mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Ya, la razón esencial
¿Por qué Jesús no lo dijo? Se encuentra en el verso 2. O sea, sabemos que Jesús es el siervo de Jehová, ¿sí o no? Jesús es el siervo de Jehová. Y el cumplimiento de esta profecía de Isaías 42 la encontramos literalmente cuando Jesús dice o nos dice esto, la encontramos en Mateo capítulo 3, verso 17, Mateo capítulo 17, verso 5, ¿sí? Donde Jesús cumple literalmente esto, ¿sí? La razón fundamental por la cual Jesús no dijo literalmente que era el Padre era porque ustedes saben que el Señor Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 24, verso 44, que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él en la ley, los salmos y los profetas. La ley, los salmos y los profetas. Y en Isaías 42 Él tenía que cumplir esto. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Mire lo que dice. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesús no venía a anunciar quién era Él, no. Las obras que Él hacía hablaban por Él. Escuche bien, las obras que Él hacía hablaban por Él. Mire lo que dice aquí. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen en su ley. ¿Ya? Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré, por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, Jesús tenía que cumplir esto. No haría oír su voz en las calles, no, Él no haría un, ¿cómo podemos decirlo? No gritaría, no vocearía. ¿Quién es Él? Eso lo dice la profecía. Sí, eso lo dice la profecía. La segunda razón, escúcheme bien, la segunda razón la encontramos en Isaías capítulo 9:6. ¿Sí? La segunda razón la encontramos en Isaías 9:6. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 9, verso 6? Vamos a leer. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Podemos decir, en base a esto, escúcheme bien, podemos decir en base a esto que Jesús no se llamaría a Él mismo el Padre, sino que se llamará su nombre, se llamará. Cuando nosotros miramos en la Escritura, ¿sí? Cuando nosotros miramos en la Escritura, Jesús, a pesar de que Él no se llamó a Él mismo el Padre, Dios el Padre, ¿sí? Otros sí lo llamaron a Él Padre. Otros lo llamaron. Porque no era, escúcheme bien, no era que Él mismo se llamaría, no, otro le llamaría a Él. Otro le llamaría a Él. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, vemos declaraciones bueno, vamos a buscar la página. Aquí la tenemos. Tenemos de nuevo Biblia todo. Escúcheme, cuando nosotros miramos las declaraciones
Por ejemplo, de Santiago que es Jacobo, el menor. Bueno, no nos quiere abrir. No quiere abrir la traducción, no quiere abrir Biblia de las Américas. Bueno, no quiere abrirnos aquí. Pero para que sigamos, si usted, por ejemplo, mira la Biblia de las Américas, en el capítulo, a ver, miramos, capítulo 2, verso 1, Biblia de las Américas del libro de Santiago, de la carta de Santiago, capítulo 2, verso 1, dice allá: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Ah? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y allí nos está diciendo literalmente que Jesucristo es el Señor. Y recuerden ustedes que la Escritura nos dice que solamente hay un Señor. Jesucristo nos lo dice literalmente, un Señor. Jesucristo. Ahora, en el capítulo 3, de ahí mismo, de la Biblia de las Américas, yo le pido a usted que por favor mire esa Biblia, la Biblia de las Américas, dice allí Santiago: con ella bendecimos al Señor y Padre. Escuche bien, con ella bendecimos al Señor y Padre. O sea, literalmente nos está diciendo, esa Biblia que Jesucristo es Señor y Padre, porque el Señor es Jesucristo. El Señor es Jesucristo. Entonces nos está diciendo literalmente allí que Jesucristo es el Padre. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Entonces queda totalmente confirmado que esa razón bíblica no era que Jesús se llamara el mismo Padre, no, sino que dice se llamará. Otro le llamaría a él Padre. Santiago lo hace. Pablo también lo hace. Por ejemplo, si usted lee Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16, Pablo dice allí literalmente, y yo le pido a usted el favor que lo lea en la Biblia Antigua Versión. Lea esto en las Biblias Antiguas Versiones. ¿Por qué le pido que lo lea en las Antiguas Versiones? Porque las Antiguas Versiones este texto lo traen literalmente de lo que nos dice el texto griego. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16 dice: y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Entonces, el Señor Jesús tenía que cumplir literalmente lo que dice: será llamado, se llamará su nombre, se llamará, ¿sí? Los apóstoles lo llamaron Padre, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Esa es la razón bíblica del por qué Jesús nunca se llamó a él mismo Padre, ¿sí? La razón bíblica del por qué Jesús no se llamó a él mismo Padre. Pero dice que será llamado, se llamará. O sea, otros le llamaron a él Padre. Ya vemos dos, Pablo y Santiago. Pablo también dice, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 6,
Segunda de Corintios capítulo 6, ya sabemos que el Señor es Jesucristo, dice así, verso 16. Segunda de Corintios 6, 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Por lo cual salí en medio de ellos y apartados, dice ¿quién? El Señor. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo, porque es el Señor. ¿Quién es? Jesucristo está diciendo que Él es Dios, el que dijo esto. Apartado y salí de ellos, dice el Señor, yo toqué el mundo y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces vemos que Santiago y Pablo llaman literalmente a Jesucristo Padre. Dios, Señor y Padre. Entonces, esa es otra causa. Y hay muchos textos más. Desafortunadamente, la aplicación que uso de las Biblias no funciona. Pero si usted busca, por ejemplo, en la Biblia Septuaginta al español, vemos que según de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 y 2, Efesios capítulo 6, Efesios 6, 20, a ver, miramos Efesios 6, allí en esa Biblia, Efesios 6, ya le digo qué texto es, si no estoy mal, es el verso 23. Efesios 6. Dice, para los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. Dice así, 6:23. Pasa a los hermanos y caridad con fe de Dios Padre y Señor Jesucristo. Dios Padre y Señor. Y hay muchos textos más que se encuentran en esa Biblia. Por lo tanto, podemos ver literalmente que Jesucristo fue llamado Padre. Fue llamado. Él no se llamaría él mismo porque tenía que cumplir la Escritura. No haría oír su voz en las calles. No. No. Será llamado. Se llamará su nombre. Otro le llamaría Padre. Padre eterno. Otro le llamó. Santiago, Juan. Sí. Otros le llamaron. Ahora, la tercera causa que vemos es la que Jesús dice que las obras que Él muestra, que Él hace, son las que hablan y hablan por Él. Las que hablan de que Él es el Padre. Esto lo dice Jesús en Juan capítulo 10. Y vamos a ver algo. Si no hago las obras de mi Padre, no creáis. Mas si las hago, aunque no creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto suena contraproducente, ¿sí? Pero cuando nosotros analizamos la Escritura, mis hermanos, por eso le digo que es bueno aprender algo, excelente aprender algo nuevo todos los días. Cuando nosotros analizamos esto, ¿cómo es posible que el Padre esté en Jesús y Jesús esté en el Padre? ¿Sí? Por eso razón tiene Jesús al decir que en Juan 10:30, yo y el Padre la misma cosa somos, o uno solo somos. ¿Sí? Uno solo somos, o la misma cosa somos. Por ejemplo, la Biblia, lenguaje sencillo, la lenguaje actual, la Biblia de Dios habla hoy, dice uno solo somos. ¿Sí? Y son uno solo porque Jesús, el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? Pero dice que las obras que Él hace. Es más, Jesús les dice a los judíos, les dice esto. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Sí? Cuando Jesús decía Hijo de Dios, que Él era el Hijo de Dios, literalmente los judíos entendieron que Él era el Padre. ¿Sí? Que Él era el Padre. ¿Por qué? Esto lo podemos deducir de las declaraciones de los judíos. Ellos le respondieron diciendo, por buena obra, verso 33, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
¿Cómo es posible que un simple hombre al cual ellos miran y él se hace llamar hijo de Dios, ellos le dicen, tú siendo hombre te haces Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús dice que las obras que él hace, que lo conozcan y crean que el Padre está en él y él en el Padre? ¿Por qué Jesús dice eso? Los judíos al oír esto entendieron que directamente les estaba diciendo que él era el Padre. Tú siendo hombre te haces Dios. ¿Sí? En otras palabras, tú te estás haciendo igual a Dios. Tú te haces Dios. Escuches bien. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Y recuerde que la Biblia dice que literalmente hay un solo Dios, el Padre. Jesús no está diciendo que Él es de naturaleza divina. No. Al decir que Él es hijo de Dios, no está diciendo que es de naturaleza divina, sino que Él es Dios. Y eso fue lo que entendieron los judíos. Tú siendo hombre te haces Dios. Y los judíos solamente tienen un solo Dios, el Padre. Para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Ellos dijeron, un Padre tenemos que es Dios. Un Padre tenemos que es Dios. Y los judíos no creían en varios dioses o en varias personas divinas que son Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Entendieron literalmente que Él les estaba diciendo que Él era el Padre, al hacerse llamar hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Jesús, al ser el Hijo de Dios, sea el Padre, sea Dios? Sea Dios. ¿Cómo es posible que Jesús, al ser el Hijo de Dios, sea Dios? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que los judíos entendiesen eso? Sencillo, sencillo. Sí, sencillo. Nosotros hemos leído, mis amigos, por ejemplo, capítulo 45, pero antes de continuar esta parte, déjeme decirle que seguimos entregando los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2, el libro Catolicismo al Descubierto, ¿sí? Lleve su libro La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2, el libro Catolicismo al Descubierto y el libro En Defensa de la Unicidad. Lleve estos libros, La Unicidad, La Única Verdad de Dios 1 y 2, el libro En Defensa de la Unicidad y Catolicismo al Descubierto. ¿Dónde los puede conseguir? Llame al más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, solamente marca el 318 436 0745, y si está en Estados Unidos, marca el 011 57 318 436 0745. Llame y pide sus libros, mi hermano, llame por favor. Y los que quieran colaborarnos económicamente, marque ese mismo número, más 57 318 436 0745. ¿Sí? Si está en el exterior, si está en Estados Unidos, marque 011 57 318 436 0745. Cualquier ayuda, mi hermano, económica para el sostenimiento de este ministerio es una bendición, de verdad que sí. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo es posible que los judíos, Jesús al decirle que es hijo de Dios, ellos entendieron que era Dios? Porque ellos, al ver un hombre, y tú siendo hombre te haces Dios, ¿por qué dices que eres hijo de Dios? ¿Cómo es posible que Jesús les diga que las obras que Él hace, que lo conozcan por las obras? Que el Padre está en Él y Él en el Padre. ¿Cómo es posible? Solamente si podemos interpretar eso a la luz de la Escritura, vamos a entender por qué Jesús dice, yo y el Padre, uno solo somos, o una misma cosa somos. ¿Sí? ¿Por qué lo dice? Bueno, ¿cómo es posible que Jesús y el Padre sean uno solo? ¿Cómo es posible que los judíos entendiesen que Jesús, al ser hijo de Dios, sea Dios? ¿Por qué entendieron eso? Sencillo. Vamos a ver por qué. Nosotros hemos leído, por ejemplo, capítulo 45 de Isaías, donde dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios además de mí. Jehová es el único Dios, ¿sí? Aunque para que sepa el nacimiento del cielo es donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. 44 verso 8 dice, no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y ese que está hablando aquí es Jehová, lo dice el verso 2. Así dice Jehová, Señor tuyo, y el que te formó desde el vientre, al cual te ayudará. ¿Sí? Pues vemos que Jehová está diciendo que Él es el único Dios.
y que no hay otro además de él. Y este Jehová es el Padre, Isaías 63:16, Isaías 64:8. Además ratifican Isaías 37:16 y 20, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Y el 20 dice, ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces, ¿cómo es posible que al ver un simple hombre, ellos entendieron, cuando Jesús le dice que es hijo de Dios, ellos entendieron que era Dios? Si los judíos solamente tienen un Dios, el cual es el Padre, ya hemos visto eso. ¿Sí? ¿Cómo es posible que entendiesen eso? Sencillo, porque la profecía para los judíos dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, Jehová que es el Padre, y mi siervo, mi hijo, mi país que yo escogí, pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Por eso Jesús al decir, yo hijo de Dios soy, y las obras que yo hago, ustedes deben entender que el Padre está en mí, yo en el Padre, ¿sí? Cuando ellos oyeron eso, fueron a apedrearlo, ¿sí? Porque entendieron que Jesús era el Padre, o sea, Dios. Solamente hay un Dios, el Padre. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean, entiendan que yo soy Él. ¿Sí? Ahora, ¿de cuáles obras está hablando Jesús? Que son las obras del Padre. ¿Sí? ¿Cuáles son las obras que Jesús dice que son las obras del Padre? Y eso lo dice también en Juan 14:9. ¿Sí? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo no labro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿De cuáles obras es la que Jesús dice que el Padre hace por medio de Él? ¿De cuáles obras? Y que el que lo vea a Él, vea al Padre. Y que no le crean entonces viéndolo a Él, sino que le crean por las obras. ¿De cuáles obras habla? Muy sencillo. Isaías capítulo 35, verso 4, dice, deciros de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Pero mire que cuando viniese este Dios, ¿qué haría? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esas son las obras que cuando Dios viniese haría. Esas obras las hizo Jesús. ¿Sí? Si usted lee esto, por ejemplo, los mensajeros de Juan el Bautista llegaron y le dijeron, Juan te manda a decir que si eres tú el que había de venir o esperamos otro. Y el Señor les dice, sí, yo soy el que había de venir. No, como Él no vino a vocear en las calles, sí, yo soy. Dígale a Juan que yo soy. Dígale a Juan que yo soy el Jehová del Antiguo Testamento, que yo soy el Padre. No, Jesús hizo las obras. Y cuando hizo esas obras les dicen, vaya, díganle a Juan. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos caminan, ¿sí? Y a los pobres le anunciaba el evangelio. Y Juan se quedó ya callado con estas obras, porque era la misma que haría Dios. ¿Quién es este Dios? Jehová, cuando viniese. ¿Sí ven? Por eso no voceó que Él era. No, Él hizo las obras. Ahora, ¿cómo es posible entonces que ¿cómo suena esto? Esto suena como una encrucijada, suena como un trabalenguas, como una adivinanza. El Padre que está en mí. ¿Cómo no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre que está en mí y yo soy en el Padre. Eso suena como una adivinanza, ¿no? Pero cuando usted lee en la Escritura, todo esto queda develado. Jesús dice, o el Padre dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, que entiendan que yo soy Él. ¿Sí? Y en la profecía que está en Isaías 45, verso 14 y verso 15 dice así, ciertamente en ti está Dios, o sea, en el siervo, el que vendría a hacer las obras de darle libertad a los cautivos, Isaías 42. Y aquí dice que en ese siervo dice, ciertamente en ti está Dios, y no, escúcheme bien, ciertamente en ti está Dios, dice allí. O sea, por eso Jesús dice, el Padre está en mí. Cumpliendo esta profecía, ciertamente en ti está Dios. Pero la profecía también dice, o el cumplimiento dice, y yo en el Padre. ¿Cómo es eso? Ah, pero si usted lee literalmente, si por ejemplo va a la traducción de la Septuaginta y va a otras traducciones, va a encontrar que allí dice,
el verso 14 de Isaías 45, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. Y no hay otro Dios además de ti. Por eso Jesús dice, el Padre está en mí, yo en el Padre. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. No hay otro Dios además de ti. ¿Ah? ¿Y quién es ese que no hay otro Dios además de él? Pues Jehová. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios además de mí. Pero como Dios se iba a manifestar como un hombre, eso lo dice Isaías 42, verso 13, si no estoy mal allá. Dice, Jehová vendrá como gigante y como hombre de guerra. ¿Sí? Por eso dice, ciertamente en ti está Dios. Jesús dice, el Padre que está en mí y yo en el Padre. ¿Sí? Y dice, y no hay Dios además de ti. Mire lo que dice el verso 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. ¿Ah? ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová. Vamos a leerlo. ¿Quién es el Dios de Israel? Y eso lo dicen al siervo. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. 37:16 de Isaías. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. ¿Ah? ¿Quién era ese hombre? El Dios de Israel. El Padre está en mí y yo en el Padre. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, hermanos, es tener esta revelación tan grande. Qué hermoso, de verdad. Hay que creer a esto. Por eso los judíos, cuando escucharon esto, iban a tomar piedras y le iban a apedrear porque dijo, hijo de Dios soy. Pero ellos, al escuchar esto, entendieron que él estaba diciendo que al decir hijo de Dios soy y que el Padre está en él y él en el Padre, estaba hablando de quién. Tú, siendo hombre, te haces Dios. No le dijeron te haces un Dios, te haces Dios. Y solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, estas son las razones por las cuales Jesús no dijo que era el Padre. No vocearía, no lo vocearía, porque eso lo vemos literalmente cumplido. Juan le manda a decir, ¿eres tú el que debe venir o esperamos otro? No lo dijo, sí, dígale a Juan que yo soy. No, hizo las obras que él hablaba. Ya, hablaba mucho mejor de lo que él decía. Vaya, díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y a los pobres se les anunció el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y Juan entendió que él era el Dios que había de venir, el único Dios que había de venir, porque ese único Dios haría esas obras. No sería llamado, no se llamaría el mismo Padre, sino se llamará su nombre. Otro le llamó, vimos los ejemplos. Y cuando dijo hijo de Dios soy, estaba diciendo que él era el Padre. Él no estaba diciendo que era un Dios hijo. No, porque al decir eso, los judíos entendieron que tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús les dice, las obras que yo hago hablan por mí, no hablan por mí, hablan por mí. Hablan, esas obras están hablando. Créanle a las obras. Que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cumpliendo Isaías 45, verso 14, ciertamente en ti está Dios. El Padre está en mí. Y ahora, y esa parte, y yo en el Padre, verdaderamente tú eres Dios. Y no hay Dios además de ti. Tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y el Dios de Israel es el Jehová, el Padre. Por eso Jesús estaba en el Padre, sí, cumpliendo esta escritura. Qué hermoso el Señor. Bueno, mis hermanos, les recuerdo, lleven los libros de la Universidad La Única Verdad de Dios 1 y 2, Catolicismo al Descubierto, y por favor, compartan esta conferencia, compártanla. Muy importante, mis hermanos, que todos los días aprendamos algo nuevo. Todos los días aprendamos algo nuevo, pero compártala y suscríbanse al canal. Compartan y suscríbanse al canal, por favor. Y los que deseen colaborarnos, hermanos, llevando los libros, ya saben, pueden llamar al más 57 318 436 0745. Lleven los libros y aumente el conocimiento, hermano. Ya cuando le preguntan estas cosas, ahí tenemos los libros para estudiar todos los días. Y los que quieran colaborarnos económicamente, pues ya saben también el número. Llamen y colabórenos, mi hermano, para el sostenimiento de este ministerio. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima emisión de su canal, Canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Hasta la próxima, mis hermanos.